¿Alguna vez te has preguntado cómo terminaron los apóstoles de Jesús? Muchos conocen sus nombres, pero pocos saben el precio real que pagaron por su fe. Traiciones, exilios, ejecuciones brutales. Esta no es una historia de gloria humana, sino de sacrificio eterno. Y si crees que ya lo has escuchado todo, prepárate. Lo que estás a punto de ver no es solo historia, es un llamado profundo a tu alma. Muchos olvidan que los 12 discípulos de Jesús no eran hombres extraordinarios a los ojos del mundo. Eran pescadores, cobradores de impuestos, trabajadores comunes, pero con un corazón dispuesto. Jesús no buscó títulos, buscó entrega. Cuando los llamó, no les ofreció riquezas, sino una cruz. Y aún así, ellos respondieron al llamado con fe y valentía. Imagínate dejando tu trabajo, tu familia, tu seguridad, para seguir a un maestro que predicaba amor y perdón en un mundo sediento de poder. Eso hicieron los apóstoles. Cada paso con Jesús era una lección, un milagro, una confrontación. A través de ellos, el Evangelio se expandió más allá de las fronteras de Israel, sembrando esperanza en medio del Imperio Romano. El cristianismo no creció en templos de mármol, sino en hogares humildes, en calles polvorientas, entre perseguidos. Y aún así, esos hombres transformaron el mundo. La iglesia primitiva se edificó sobre su testimonio, su sacrificio y muchas veces su sangre. Fueron sembradores de fe cristiana, sabiendo que el precio era el martirio. La Biblia está llena de ejemplos de esta entrega radical. En Mateo 10, Jesús les advierte: «Seréis entregados y seréis odiados por causa de mi nombre». No se trataba de fama, sino de fidelidad. Ellos aceptaron su misión con obediencia, sabiendo que la persecución romana estaba al acecho. Vivimos tiempos distintos, pero la esencia del llamado es la misma. ¿Estás dispuesto a dejar tu zona de confort para seguir a Jesús con todo tu corazón? ¿A servir incluso si nadie aplaude? Como ellos, hemos sido llamados a ser discípulos, portadores de luz en medio de las tinieblas, testigos vivos del amor redentor de Cristo. Hoy, ser apóstol no significa vestir túnicas o caminar por Galilea. Significa vivir con propósito, hablar con autoridad espiritual y actuar con compasión. Significa encarnar las enseñanzas de Jesús en un mundo que las ha olvidado, porque cada acto de fe auténtica es una semilla en el terreno del reino. La historia de los apóstoles no es solo una memoria, es una invitación a caminar donde otros no se atreven, a vivir una vida con sentido eterno. Y entre estos 12 hombres, uno destaca por una ternura especial, por una fidelidad inquebrantable, incluso en el exilio. ¿Alguna vez te has sentido perdido, desconectado de quien realmente eres, sin saber cuál es el plan de Dios para tu vida? La verdad es que no estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para ti y quiero ayudarte a descubrirlo. Por eso, he creado 3 ebooks que transformarán tu camino con Dios. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza tu transformación ahora. Juan, el apóstol amado, no solo fue testigo de la gloria de Jesús, sino también de su sufrimiento más profundo. Fue quien recostó su cabeza en el pecho del Maestro en la última cena y quien permaneció junto a la cruz cuando todos los demás huyeron. Su amor no era sentimentalismo, era compromiso. Su fe no era teoría, era entrega. A lo largo de su vida, Juan encarnó la ternura y la verdad del Evangelio. Su llamado lo llevó desde los días luminosos en Galilea hasta la oscuridad de la persecución. Según la tradición, fue lanzado en una caldera de aceite hirviendo por no renunciar a su fe, pero milagrosamente no sufrió daño. Un testimonio vivo de que la fe firme desafía incluso las leyes de la naturaleza. Incapaces de matarlo, sus enemigos lo exiliaron a la isla de Patmos, una roca árida olvidada por el Imperio Romano.
Pero donde el mundo ve aislamiento, Dios revela su gloria. Fue allí, en el silencio del destierro, donde Juan recibió las visiones que darían forma al Apocalipsis. Lo que debía ser su fin se convirtió en el inicio de una revelación eterna. Imagina estar solo, sin iglesia, sin templo, sin comunidad, y aún así tener una comunión tan profunda con Dios que el cielo se abre. Juan nos enseña que el Espíritu Santo no está limitado por muros ni circunstancias. La isla de Patmos se convierte en símbolo de que incluso en el exilio, Dios habla, y cuando lo hace, transforma al mensajero en profeta. El Apocalipsis que escribió no es un libro de miedo, sino de esperanza. En medio de la persecución romana, era una carta de ánimo a la iglesia primitiva, un faro en la noche. Nos recuerda que, aunque el sufrimiento es real, también lo es la victoria de Cristo. Como Juan, estamos llamados a ver más allá del presente, a sostenernos en la promesa. El apóstol amado también escribió sobre el amor con una profundidad sin igual. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4:8. Palabras escritas por alguien que amó hasta el final. Su vida prueba que el amor verdadero no es frágil, es valiente, resistente, capaz de soportar el exilio, el rechazo, la soledad. Y mientras él escribía visiones de ángeles, bestias y tronos celestiales, su corazón seguía latiendo por aquel que lo había llamado desde su juventud. Juan cerró sus ojos en esta tierra, pero dejó abierta una puerta al cielo, una puerta por donde otros seguirían caminando, como su hermano de sangre, que entregaría su vida mucho antes que él. ¿Te gustó el contenido y marcó una diferencia para ti? Haz clic en gracias y apoya nuestro trabajo. Santiago, hijo de Zebedeo, fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús mientras pescaba junto a su hermano Juan. Desde ese instante, su vida cambió para siempre. Pasó de lanzar redes en el mar de Galilea a ser pescador de hombres. Su corazón ardía con un celo que le valió el apodo de Hijo del Trueno. Era impulsivo, apasionado, decidido. No dudó en seguir a Jesús, ni en ofrecerse con Juan para beber la copa del sufrimiento que su maestro bebería. Su llamado no fue solo a predicar, sino a encarnar el mensaje del Evangelio con todo lo que tenía. No era un espectador. Era un actor en la expansión del cristianismo, aún bajo amenaza de persecución. La Biblia nos muestra a Santiago como uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Estuvo presente en momentos clave, como la resurrección de la hija de Jairo y la transfiguración. Sin embargo, su camino de fe no terminaría con gloria terrenal. Fue arrestado por orden del rey Herodes Agripa I, y se convirtió en el primer apóstol ejecutado por su fe. Su martirio fue rápido, pero no sin testimonio. Según las tradiciones, el soldado que lo escoltaba hacia la ejecución quedó tan impactado por la firmeza de su fe que se convirtió al cristianismo y fue decapitado junto a él. La fe de Santiago fue contagiosa, incluso en el umbral de la muerte. Su testimonio vivió más allá de su vida. Hoy pocos entienden lo que significa entregar la vida por Cristo. Vivimos tiempos donde la comodidad ha reemplazado el compromiso. Pero Santiago nos recuerda que el Evangelio tiene un precio y que hay momentos donde callar sería traicionar a aquel que nos dio la vida. ¿Estarías tú dispuesto a pagar ese precio? El legado de Santiago desafía a los que quieren un cristianismo sin cruz. Él no buscó una religión cómoda, sino una misión con sentido. Su muerte fue injusta a los ojos del mundo, pero gloriosa a los ojos del cielo. Fue una semilla que germinó en medio de la sangre, alimentando la iglesia primitiva con su testimonio. Y mientras su sangre caía bajo la espada de Herodes, otro apóstol, Pedro, también era perseguido. Pero su historia tomaría un giro muy diferente.
no una ejecución inmediata, sino una prueba de fuego bajo uno de los emperadores más crueles de Roma. Pedro, el impulsivo pescador que negó a Jesús 3 veces, fue también el hombre que se convirtió en la roca de la iglesia primitiva. No fue su perfección lo que lo hizo líder, sino su redención. Jesús vio más allá de sus caídas y le confió una misión crucial: pastorear sus ovejas, ser voz y guía para los nuevos creyentes. En Hechos, vemos a Pedro transformado por el Espíritu Santo. De un hombre temeroso, pasó a predicar con valentía frente a miles. Sanó enfermos, resucitó muertos y desafió al mismo Sanedrín. Su liderazgo no era político, era espiritual. Llevaba consigo la llama viva del Evangelio, y cada palabra suya era una flecha directa al corazón. Pero su influencia también lo puso en la mira del poder. El emperador Nerón, buscando un chivo expiatorio para el incendio de Roma, culpó a los cristianos. La persecución estalló con furia, y Pedro fue uno de los objetivos principales. No por crimen alguno, sino por predicar a Cristo resucitado, por levantar una iglesia que crecía en medio de la oscuridad. Cuando finalmente lo capturaron, Pedro pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo. No se consideraba digno de morir como su Señor. Ese gesto profundamente simbólico mostró su humildad y su fe. En la cruz invertida, el sufrimiento no lo derrotó, lo elevó. Su muerte fue un eco del sacrificio de Jesús y una señal para toda la iglesia. El símbolo de la cruz en X, usado por Andrés, y la cruz invertida de Pedro, nos recuerdan que el cristianismo no está hecho para la comodidad, sino para la entrega. Pedro sabía que su vida no le pertenecía, era de Cristo. Y aún así, su legado no terminó en esa cruz. Su testimonio impulsó generaciones a no avergonzarse del Evangelio. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a caminar en obediencia aunque el camino duela? Pedro no era perfecto, pero fue fiel. Fue el primero en predicar a los gentiles, en bautizar hogares enteros, en formar líderes para la expansión del cristianismo. Su fe superó la persecución, el rechazo y hasta sus propios miedos. Y mientras su cruz era plantada en tierra romana, en otros rincones del mundo, la misión de Cristo seguía su curso. Felipe y Bartolomé, sin fama ni poder, también llevaban la luz del Evangelio a lugares lejanos, aun cuando sabían que su destino sería el martirio. Felipe fue uno de los primeros en reconocer a Jesús como el Mesías. No guardó ese descubrimiento solo para él, sino que corrió a compartirlo con Natanael, también conocido como Bartolomé. Este gesto sencillo nos recuerda que evangelizar comienza por los cercanos, por invitar a otros a venir y ver al Salvador. Felipe tenía un corazón abierto, dispuesto a servir. En Hechos 8 lo vemos siendo guiado por el Espíritu para alcanzar al etíope eunuco. Fue obediente, sensible a la voz de Dios, incluso cuando eso significaba salir del camino común. Su ejemplo nos enseña que la misión se cumple paso a paso, con oídos atentos y pies dispuestos. Bartolomé, por su parte, fue un hombre íntegro, sin doblez, como lo describió Jesús. Su fe lo llevó a predicar en regiones remotas, donde el Evangelio nunca antes había sido oído. Según las tradiciones, su muerte fue brutal, desollado vivo y luego crucificado. Su martirio grita una verdad eterna. El mensaje vale más que la vida. Ambos hombres fueron testigos vivientes de las enseñanzas de Cristo. No fundaron imperios ni escribieron libros famosos, pero dejaron huellas imborrables en las almas que tocaron. La expansión del cristianismo no fue obra de grandes estrategas, sino de discípulos anónimos que dijeron sí, aun cuando el precio era la cruz. Felipe murió colgado en Hierápolis, después de anunciar la salvación a una tierra pagana. Bartolomé, posiblemente en Armenia, entregó su vida con la piel arrancada, pero con el corazón firme en la promesa.
Ellos no murieron en vano. Su sangre fue semilla de esperanza en medio de un mundo endurecido. ¿Y nosotros? ¿Estamos dispuestos a sembrar aunque no veamos la cosecha? Aunque nuestra vida no tenga aplausos ni multitudes, si seguimos los pasos de Felipe y Bartolomé, el reino avanza. El sufrimiento, cuando es por Cristo, nunca es pérdida. Es testimonio, es símbolo cristiano de fe inquebrantable. La historia de estos dos hombres nos prepara para mirar hacia el este, donde otro discípulo encontró su destino. Tomás, quien cruzó fronteras y dudas y terminó enfrentando las lanzas de la India junto a Judas Tadeo, el apóstol olvidado por muchos, pero poderoso en fidelidad. Tomás es recordado por muchos como el incrédulo, pero su historia es mucho más que una duda. Fue quien dijo: «Vamos también nosotros, para que muramos con él». Juan 11:16. Su lealtad, aunque a veces nublada por la razón, estaba anclada en un amor profundo. Su fe lo llevó hasta la India, cruzando desiertos y culturas con un solo mensaje: Jesús vive. En la India, Tomás fundó comunidades cristianas que aún hoy sobreviven. No fue bien recibido por todos. El hinduismo dominante lo veía como una amenaza. Según la tradición, fue traspasado por lanzas mientras oraba. Su martirio no fue en un púlpito, sino en tierra extranjera, solo en apariencia. El cielo entero fue su audiencia. Judas Tadeo no debe confundirse con el traidor. Este apóstol, también llamado Lebeo, fue un guerrero de la fe silencioso pero firme. Su nombre resurge cuando ya otros se habían ido. Predicó en regiones como Mesopotamia y Persia. Según relatos antiguos, murió apedreado y rematado con un golpe de hacha, símbolo de su firmeza hasta el final. Ambos hombres representan a los que aman desde la sombra, los que sirven sin buscar gloria. Judas Tadeo es ahora invocado por muchos como el patrono de los casos imposibles, porque su fe probada hasta la muerte sigue inspirando a los que enfrentan gigantes. Su ejemplo nos dice: cuando todo parezca perdido, la fe aún tiene la última palabra. Tomás, que necesitó tocar las heridas de Cristo para creer, nos muestra que Dios también alcanza al que duda. Jesús no lo rechazó, lo invitó a acercarse. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a llevar tu duda a los pies de Cristo? Él no condena al que pregunta con sinceridad. Él transforma al incrédulo en apóstol del milagro. El mensaje de estos hombres sigue vigente. La fe no es un sentimiento pasajero, es una convicción que se vive hasta el último suspiro. Su sangre vertida en tierras lejanas no cayó en vano. Fue regada con propósito eterno, y cada gota pronuncia aún hoy el Evangelio con voz más fuerte que 1000 sermones. Y sin embargo, no todos los llamados respondieron con fidelidad. Entre los 12 hubo uno cuya historia marcó la mayor traición de la historia bíblica. Un hombre que caminó con Jesús, vio los milagros, escuchó las enseñanzas y sin embargo vendió al Maestro por unas monedas. Judas Iscariote fue elegido por Jesús como uno de los 12. Caminó con él, escuchó sus parábolas, presenció milagros, pero algo en su corazón nunca fue completamente transformado. Su llamado se contaminó con ambición. Guardaba la bolsa del grupo, pero también escondía en ella la tentación de la codicia, el germen de su caída. 30 piezas de plata. Ese fue el precio por el cual vendió al Hijo del Hombre. Un gesto que parece pequeño, pero que sacudió la eternidad. En Mateo 26:15, Judas pregunta: ¿qué me daréis y yo os lo entregaré? Traicionó con un beso, símbolo del afecto falso, de la apariencia sin verdad. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos hecho lo mismo? Su historia es un espejo incómodo. Nos obliga a preguntarnos: ¿hay áreas en mi vida donde el amor al dinero, al poder o al control me aleja del Maestro? Judas no fue un enemigo declarado, fue un discípulo hipócrita. Estuvo cerca de Jesús, pero su corazón estaba lejos.
Y eso es más peligroso que la enemistad abierta. La culpa lo consumió. No encontró redención porque no buscó al Redentor. En lugar de correr a los pies de Cristo, corrió a la desesperación. Se ahorcó. Su suicidio no fue solo físico, fue espiritual. Murió vacío, sin esperanza. Una muerte trágica que nos recuerda que la traición comienza con pequeñas concesiones a la oscuridad. El testimonio de Judas nos habla de oportunidades desperdiciadas. Estuvo tan cerca de la verdad y aún así eligió el engaño. Pero no fue su caída lo que selló su destino, sino su falta de arrepentimiento. Pedro también negó a Jesús, pero lloró con amargura y fue restaurado. Judas no dejó que la gracia lo alcanzara. Y aún así, su historia tiene una enseñanza poderosa. Nadie está exento de caer, pero todos estamos invitados a volver. El enemigo siempre ofrece monedas de plata, pero el precio que pagamos es nuestra paz, nuestro propósito. Que no seamos como Judas, que vendió su alma por migajas del mundo. Tras esta sombra, la luz brilla más fuerte. Otro discípulo, fervoroso y valiente, enfrentó una muerte brutal por su fe. Simón, llamado el Celote, eligió morir desmembrado antes que renunciar a Jesús. Su fin trágico contrasta con la cobardía de Judas y nos lleva a la siguiente historia de fidelidad sin reservas. Simón, llamado el Celote, no aparece con frecuencia en los evangelios, pero su apodo ya revela mucho. Era parte de un grupo judío radical, fervorosamente nacionalista, que soñaba con liberar a Israel del yugo romano. Pero cuando encontró a Jesús, su celo cambió de causa, de la espada a la cruz, del odio a la redención. El llamado de Jesús lo transformó. Pasó de luchar contra imperios humanos a construir un reino eterno. Su pasión, antes violenta, se convirtió en fuego santo. Aunque la Biblia no narra detalles de su ministerio, las tradiciones sostienen que llevó el Evangelio a lugares lejanos, probablemente a África o Asia Menor, enfrentando oposición constante. Durante la persecución romana, Simón fue capturado por proclamar a Jesús como Señor. La brutalidad fue extrema. Lo desmembraron vivo. Una muerte cruel, reservada para aquellos que el imperio quería convertir en advertencia. Pero su martirio, lejos de silenciarlo, lo convirtió en símbolo cristiano de firmeza inquebrantable. Pensemos por un momento, ¿qué hace que un hombre soporte tal tortura sin renunciar a su fe? La respuesta es sencilla, pero profunda: convicción. Simón sabía que su vida tenía una misión eterna. La persecución no lo hizo retroceder, lo purificó. Su sangre proclamó más fuerte que sus palabras: Jesús vale todo. El testimonio de Simón nos confronta. En un mundo donde la fe es a veces solo un adorno dominical, él nos recuerda que seguir a Cristo implica sacrificio real. Tal vez no seamos desmembrados físicamente, pero hay batallas espirituales que exigen valentía similar. Defender los valores del Evangelio hoy también puede costar. Él no buscó fama ni reconocimiento. Fue fiel hasta el final, sin aplausos, sin títulos. Su legado es invisible para muchos, pero eterno ante Dios. Como dice Hebreos 11, el mundo no era digno de ellos. Hombres como Simón nos enseñan que la fe verdadera se demuestra cuando el precio es alto. Y así, mientras los restos de su cuerpo eran esparcidos por la violencia de Roma, otro discípulo, Mateo, escribía palabras que vivirían para siempre. Su vida también sería sacrificada, pero antes dejaría un evangelio que tocaría corazones hasta el fin de los tiempos. Mateo no era bien visto en su tiempo. Como recaudador de impuestos, era considerado un traidor por su pueblo, al servicio del opresor romano. Sin embargo, Jesús no lo vio como los demás. Lo llamó mientras estaba sentado en su mesa, rodeado de monedas, y con una sola frase cambió su destino: «Sígueme». Mateo 9:9.
Ese llamado fue inmediato. Mateo se levantó y dejó todo. No se justificó, no pidió tiempo. Comprendió que Jesús no lo invitaba a una religión, sino a una vida nueva. Y así, el que antes contaba tributos para el imperio, ahora contaba milagros y enseñanzas para el reino. Su lápiz ya no registraba deudas, sino esperanza. Como evangelista, escribió uno de los relatos más completos sobre la vida de Jesús, conectando las profecías del Antiguo Testamento con su cumplimiento en Cristo. Su evangelio es puente entre la ley y la gracia, entre los símbolos cristianos y su significado eterno. Mateo usó su habilidad para la escritura al servicio del evangelio. La tradición sostiene que predicó en regiones como Etiopía, donde fue asesinado a espada. Su muerte fue silenciosa, sin crónicas del imperio, pero el cielo la celebró. No fue la espada lo que lo hizo mártir, sino su testimonio, el mismo que sigue hablando cada vez que alguien abre el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo nos recuerda que no importa nuestro pasado, el llamado de Jesús puede redimirlo todo. Él era un símbolo de la traición nacional y se convirtió en uno de los pilares de la iglesia primitiva. Eso solo lo puede hacer el poder del perdón. Si Jesús transformó a un recaudador de impuestos en evangelista, ¿qué no podrá hacer contigo? Su vida habla de propósito, redención y misión. Nadie está demasiado lejos para que Dios lo use. Mateo podría haberse escondido tras la vergüenza de su antiguo oficio, pero eligió escribir su historia bajo la luz de Cristo. Así también nosotros podemos dejar que Dios escriba una nueva página con nuestra vida, y mientras sus letras narraban el mensaje del Mesías, en otro rincón del imperio, un pescador convertido en predicador también entregaba su vida. Andrés, el hermano de Pedro, quien halló su cruz, no en la fama, sino en la humildad de su servicio. Andrés fue el primero en reconocer a Jesús como el Mesías. Fue él quien, con humildad, condujo a su hermano Pedro hacia el Salvador, marcando así uno de los encuentros más trascendentales del Evangelio. Nunca buscó protagonismo. Su alegría estaba en acercar a otros a Cristo, aun si su nombre no quedaba grabado en letras doradas. A lo largo del ministerio de Jesús, Andrés permaneció como un discípulo fiel y atento. Fue quien, con simpleza, presentó al muchacho con los panes y los peces, facilitando así uno de los milagros más recordados. Su papel, aunque discreto, fue clave. Sabía identificar lo valioso donde otros veían lo pequeño. Esa es la esencia del servicio cristiano. Después de la ascensión del Señor, Andrés dedicó su vida a la expansión del cristianismo. Viajó por regiones como Escitia y Grecia, anunciando las enseñanzas del Maestro en tierras difíciles, paganas y a menudo hostiles. Su compromiso no dependía de reconocimiento, sino de convicción. Llevaba el Evangelio como una antorcha en la oscuridad. La tradición sostiene que en Patras, Grecia, fue arrestado por causa de su fe. Rechazó ser crucificado como Jesús y pidió morir en una cruz en forma de X, por humildad. Permaneció atado a la cruz por días, predicando sin cesar hasta su último suspiro. Su muerte no fue en silencio, fue una proclamación viva del poder de la fe. Andrés nos enseña que la grandeza no está en la fama, sino en la fidelidad. En un mundo que valora la visibilidad, él nos recuerda que Dios también honra a los que sirven sin ser vistos. Su cruz en X se convirtió en símbolo cristiano de entrega absoluta, de un discípulo que nunca dejó de señalar a Cristo, incluso colgado entre maderos. Su vida inspira a todos los que sienten que su servicio pasa desapercibido. Andrés nos muestra que lo eterno no se mide por el aplauso humano, sino por la obediencia al llamado. Fue pescador, hermano, evangelista, mártir. Su legado perdura no por sus palabras, sino por su testimonio silencioso, firme, inquebrantable.
Así concluye el recorrido por la vida de los 12 apóstoles de Jesucristo. Hombres comunes, con corazones valientes, que dieron todo por aquel que los llamó. Cada uno vivió su misión con fe y encontró en el martirio no una derrota, sino una corona de gloria. Ellos murieron, sí, pero en Cristo vencieron para siempre. Ahora que conoces el trágico final de los 12 apóstoles, pregúntate, ¿qué estás haciendo con tu fe? Ellos lo entregaron todo. ¿Y tú, qué estás dispuesto a entregar? No dejes que su legado se quede en una historia lejana. Vive con propósito, predica con tu vida, sé luz en medio de la oscuridad, lee los evangelios, medita, ora. Y si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en esta misión de mantener viva la llama del cristianismo. Si crees que lo más impactante fue cómo murieron los apóstoles, espera a descubrir las 7 señales invisibles que solo experimentan los que tienen el Espíritu Santo. ¿Estás entre ellos o no?